La relación que Cristo nos extiende no puede ser solamente con Él, en cierto sentido. Tiene que resultar en relaciones con otros hermanos. La iglesia, el congregarse en una iglesia, es una parte vital de ser creyente y vivir para el reino de Dios. Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola, yo soy Betsy Gómez, bienvenida a una nueva entrega del podcast Joven Verdadera. Continuamos con la serie Preguntas y Respuestas y en esta ocasión responderemos a la pregunta: ¿es obligatorio congregarse? Para esto hemos invitado a nuestra amadísima Susie Bixby. Ella es colaboradora de nuestro podcast, de nuestro blog y es una de las autoras del libro Joven Verdadera, Firme en un mundo que intenta seducirte. Su capítulo se trata específicamente acerca de la iglesia local, así que qué mejor persona para responder esta pregunta. Escuchemos lo que ella tiene que decirnos. Hola Betsy, hola mis amigas jóvenes verdaderas. Como siempre es un honor para mí poder platicar unos minutos con ustedes y ojalá pudiera sentarme allí contigo y escuchar tus preguntas y tus dudas, escuchar lo que te da gozo y tus momentos felices. Pero sobre todo, me puse a pensar sobre esta pregunta que nos ha llegado y que quisiéramos contestar el día de hoy. ¿Es obligatorio congregarse en una iglesia? Quizás tú que vas de camino a la escuela o el trabajo, tú te has hecho esta pregunta porque conociste al Señor por medio de ministerios en internet como este y no entiendes si es posible quizás simplemente escuchar buen material en internet y llevar tu relación con Dios por tu cuenta. O tú que estás ayudando a hacer algún quehacer en la casa o andas haciendo ejercicio. En este momento que supiste que íbamos a hablar sobre la importancia de la iglesia, casi paraste el audio porque cuando tú piensas en iglesia, ¿tú sientes dolor o sientes confusión? ¿Has sido lastimada por personas que dicen ser creyentes, pero no se comportan como la Biblia manda? ¿O estás confundida porque nunca te enseñaron por qué la iglesia es importante? ¿O qué función tiene la iglesia? Solo tienes que ir y ya. La mera realidad es que la iglesia no es y nunca será un lugar perfecto. Y frecuentemente puede ser fuente de confusión y dolor. Entonces, ¿es obligatorio que una chica cristiana se congregue en una iglesia local? Primero, quiero y tengo que dejar que la Biblia misma conteste esa pregunta. Pero para eso tenemos que preguntarnos, ¿creo que la Biblia es suficiente y perfecta? ¿Creo que la Biblia expresa de manera plena y acertada la voluntad de Dios? Yo espero que sea así para ti. Si confiamos en Dios, confiamos en su palabra. Entonces, ¿habla la palabra de Dios sobre este asunto? En Hebreos capítulo 10, el autor desarrolla una hermosa descripción de cómo Cristo tomó nuestro lugar para poder llegar a ser el sumo sacerdote por medio del cual podemos experimentar el perdón de nuestros pecados y ser aceptos en Él. Y en base a esa realidad, el autor nos exhorta a acercarnos confiadamente al trono de gracia para mantenernos firmes en su camino y así estimularnos unos a otros a las buenas obras, no dejando de congregarnos. ¿Viste esa secuencia? Escucha estos pocos versículos de ese capítulo, Hebreos 10. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El hecho de congregarnos es un mandato claro aquí, pero fíjate en lo que se basa. La relación que Cristo nos extiende no puede ser solamente con Él, en cierto sentido. Tiene que resultar en relaciones con otros hermanos. La iglesia, el congregarse en una iglesia, es una parte vital de ser creyente y vivir para el reino de Dios. También quisiera mencionar Efesios capítulo 4. Pablo empieza en el versículo 1 diciéndoles a los efesios que deben andar digno de la vocación con la que fueron llamados. Y luego a partir del versículo 3 dice esto: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo. ¿De qué cuerpo está hablando? De la iglesia local. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Yo comparto la misma esperanza y la misma vocación con los hermanos que están a mi alrededor. Un Señor, versículo 5, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esto me da una motivación increíble para congregarme con otros hermanos en Cristo. Si siguiéramos leyendo todo el resto de este capítulo, Efesios 4, y te animo a hacerlo cuando tengas oportunidad, veríamos que Pablo no concibe de la vida cristiana individualista. ¿Qué sucede en nuestra cultura moderna? Todos queremos vivir vidas muy individualistas, muy independientes, pero la cultura cristiana bíblica no refleja ese valor. Ahí es un área donde diferenciamos mucho del mundo y tenemos que tener cuidado. Aparte de los pasajes que directamente hablan de la necesidad de congregarse y ser parte integral y activa de una iglesia, si tú lees el Nuevo Testamento, especialmente si empiezas en Hechos capítulo 1 y lees hasta Apocalipsis 22, tú vas a ver que todo gira alrededor de la vida en la iglesia. Casi no puedes leer un capítulo entero de toda esa parte del Nuevo Testamento sin ver alguna referencia a la unidad entre hermanos, a la vida en la iglesia y a otros aspectos que tengan que ver con la iglesia. A lo que voy es que la Biblia no solamente manda, sino supone que nos vamos a congregar. Los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento simplemente no les entraba en la cabeza un creyente sin un cuerpo de creyentes a su alrededor. Ahora, a veces el grupo era muy pequeño y limitado y otras veces era más grande. Pero ahí está. Esta es la vida que Dios diseñó para sus hijos. ¿Imperfecta? Sí. ¿Llena de pecadores? Siempre. ¿Con ideas erróneas que necesitan ser corregidas? Probablemente. ¿Con diferentes culturas representadas? Sí, todo eso. Pero ahí está, cada hijo de Dios en un cuerpo local de creyentes. El hecho de que la Biblia exige que un creyente sea parte de una iglesia local no significa que la vida en la iglesia va a ser fácil. ¿Será que Dios sabía que ser parte de una iglesia pudiera ser difícil? ¿Crees? ¿Habrá previsto Dios que los hermanos se ofenderían, que algunos pastores abusarían de su autoridad, que las hermanas a veces serían chismosas y envidiosas, y que el servicio que uno presta en la iglesia a veces pasa desapercibido y sin agradecimiento? ¿Crees que un Dios omnisciente sabía todo eso? Entonces, si es así, ¿habrá alguna razón por la que Él permite que su iglesia siga hoy en día así, llena de pecadores a diferentes niveles de madurez? Yo creo que podemos estar bien seguras de que sí, estamos cumpliendo el propósito que Dios tiene para su iglesia, porque a pesar de las dificultades y por medio de las dificultades, como quiera Él es glorificado.
¿Sabías que tú puedes crecer en una iglesia imperfecta? ¿Sabes que tú puedes servir en una iglesia muy pequeña que no tiene un pastor conocido con mucho entrenamiento teológico? Yo creo que nosotras a veces podemos crear muchas expectativas que no son realistas, que no nos ayudan a querer ser parte de una iglesia. Si tú no estás segura de congregarte, sea porque sientes que no hay iglesia sana cerca de ti o porque simplemente crees que puedes vivir la vida cristiana sola, o sea porque has sido lastimada en alguna iglesia. Yo quisiera que consideraras un momento tus expectativas. Yo he visto en mi propia vida que a veces yo puedo esperar de alguna persona, de alguna organización, de alguna circunstancia, puedo esperar algo y cuando no lo recibo, yo supongo que es el error del otro, que el problema está en el otro. Pero la realidad es que muchas veces nosotras somos las que no tenemos las expectativas correctas. Entonces, ¿qué esperas tú de una iglesia? Quiero mencionar algunas expectativas que tú pudieras tener, pero realmente no son expectativas correctas. Quizás tú piensas que una iglesia tiene que tener otras chicas de tu edad para ser tus amigas. O que una iglesia tiene que dejarte ejercer tus dones de la manera que tú más quieres ejercerlos. O quizás tú piensas que la música te tiene que gustar, o que el pastor tiene que predicar como tal predicador famoso, o que los hermanos tienen que tratarte o ayudarte de tal o tal manera, que nadie debe criticar, que todos deben ser santitos y perfectos, o no sé, pudiéramos seguir, ¿verdad? Hay muchas expectativas. Pero mientras más expectativas tengamos, menos vamos a estar contentas en una iglesia. Te quiero animar a tener expectativas bíblicas. Primero y primordialmente debes esperar que la Biblia se enseñe fielmente. Y punto. No apasionadamente, no con cierto estilo, no sermones de 20 minutos o sermones de 1 hora. Simplemente debes esperar la enseñanza fiel de la palabra. Si existe eso, va bien. Segundo, la Biblia no habla tanto de lo que recibes en la iglesia como de lo que das. Entonces, tu expectativa debe ser que puedas contribuir a la edificación y el ánimo de los demás creyentes y no concentrarte en lo que ellos te deben dar a ti. Enseñanza de la palabra, sí, claro que debes esperar recibirla, pero servicio principalmente debes esperar darlo. Esto te va a cambiar tu actitud y tu disposición. Cuidado, debes estar dispuesta a servir de cualquier manera que haga falta y no insistir en solo servir como a ti te guste. Después de todo, el servicio debe ser sacrificial. Entonces, ¿es obligatorio congregarse? Sí, gloria a Dios que Él nos da el privilegio de ser parte de un cuerpo local de creyentes y de no andar solas en este mundo y en esta vida cristiana. Esto es parte del plan perfecto de Dios para nuestro crecimiento y madurez. Lo difícil junto con lo agradable nos moldea para reflejar a Cristo y ser luz en este mundo. Amiga, congrégate con humildad y con gozo. No te pierdas de esta enorme y necesaria bendición. Amén, amén y amén. Guarda estas palabras en tu corazón, atesóralas allí y te recomiendo que no pases a la siguiente cosa inmediatamente. Toma un momento para reflexionar, para presentarte delante del Señor. Si Dios te ha dado convicción de pecado en alguna área, arrepiéntete. Ven a Él en oración. Si Él te ha llamado a obedecer, pídele que te ayude, obedece por la fe. Porque cuando se trata de la iglesia local hay mucho en juego. De hecho, la iglesia es una de las mayores evidencias de gracia, de su amor para con nosotras. Si quieres seguir aprendiendo, conociendo acerca de este tema de la iglesia local, te recomiendo que vayas a Viva Nuestros Corazones en
En la publicación de este podcast, si vas a Podcast Joven Verdadera, en este episodio, ahí encontrarás los enlaces a diferentes recursos, series, artículos de la iglesia local que serán de muchísima bendición para ti. Gracias por escuchar, gracias por tu tiempo, compártelo con otras, Dios te bendiga. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.